¿Cómo te atreves a interponerte en mi camino? El grito estridente y furioso interrumpió el bullicio de las conversaciones en el espacioso vestíbulo de la empresa. En un instante cesó toda conversación. Decenas de cabezas se giraron hacia el origen del ruido, el escritorio del gerente donde se encontraba Brad Stevens, un gerente de nivel medio conocido por su mal carácter. Frente a él, paralizada en su sitio, se encontraba una joven negra con un traje sencillo pero elegante. Brad sostenía un vaso grande de papel en la mano, del que goteaba el último hilillo de gaseosa oscura sobre la impecable blusa blanca de la mujer. Una enorme y fea mancha marrón ya se extendía por su pecho. Varios cubitos de hielo se deslizaron de la tela y cayeron con un golpe sordo sobre el suelo de mármol perfectamente pulido, dejando un charco pegajoso y burbujeante. Por un instante reinó un silencio sepulcral en el enorme salón. Parecía que hasta el reloj de la pared se había detenido. La gente, atareada en sus asuntos, se quedó paralizada. El mensajero con el paquete se quedó paralizado a medio camino de los ascensores. Dos empleados que habían estado discutiendo animadamente se quedaron en silencio, boquiabiertos. Detrás del alto mostrador de facturación, la joven Maya Rodríguez se tapó la boca con la mano. Sus grandes ojos marrones, llenos de horror. Lo había visto todo. Brad Stevens, como siempre, estaba molesto por algo. Pasó corriendo sin mirar y se topó con una mujer que simplemente estaba allí de pie, esperando pacientemente. No tropezó, no se tambaleó, simplemente le arrojó el contenido de su bebida, como si estuviera castigando a un niño travieso. No fue un accidente, fue una humillación, pública y maliciosa. La historia continúa. Escribe desde donde nos ves y suscríbete al canal. En la entrada, cerca de las enormes puertas de cristal, el guardia de seguridad Jerome se quedó paralizado. Su corpulenta figura se tensó como un resorte. No se movió, pero su mirada se endureció y atenta. Su mano, que había permanecido tranquila a su lado, descendió lentamente acercándose a la radio que llevaba en el cinturón. Su trabajo exigía neutralidad, pero todo su ser gritaba ante la flagrante injusticia. Conocía a Brad Stevens. Conocía su costumbre de descargar su ira contra aquellos a quienes consideraba inferiores, sobre todo si no podían defenderse. Junto a Brad estaba su fiel asistente, Carol. Mientras los rostros de los demás reflejaban sorpresa o compasión, el suyo era una sonrisa sutil pero maliciosa. Miró a la mujer humillada con alegría manifiesta, como si presenciara un espectáculo largamente esperado y placentero. Un leve asentimiento en dirección a Brad era señal de total aprobación. El propio Brad parecía disfrutar del efecto que había causado. Era un hombre bajo y regordete, con entradas y una expresión de insatisfacción constante, sustituida por una mueca de autoridad arrogante. Esperaba cualquier reacción, lágrimas, gritos, tímidas disculpas, cualquier cosa que confirmara su superioridad y su rectitud. Pero la mujer no estuvo a la altura de sus expectativas. Se llamaba Amara Washington. No gritó, no se inmutó. Sus hombros no temblaron con sollozos silenciosos. Bajó la mirada un instante a la blusa destrozada y luego al charco a sus pies. Su rostro no mostraba más que una calma fría, casi distante. Esa serenidad gélida era más aterradora que cualquier grito. Era desconcertante, desestabilizadora. Con un movimiento lento y pausado, Amara dejó su bolso en el suelo. Era un bolso de cuero sencillo, pero caro, totalmente contrario a la imagen de alguien que podía ser insultado con impunidad. Luego, con la misma tranquilidad, sacó su teléfono. El dispositivo era el último modelo, delgado, de cristal negro y metal, brillaba a la luz de las lámparas, captando la atención de todos. Brad resopló. ¿Qué? ¿Te vas a quejar con tu mami? Component Placement bromeó en voz alta, intentando recuperar el control de la situación. A su lado, Carol rió suavemente. Amara lo ignoró. Levantó el teléfono sin temblar. Se oyó un clic suave pero claro. La primera imagen fue un primer plano de su blusa arruinada. Luego bajó el teléfono ligeramente. ¡Clic!
La segunda imagen fue un charco de refresco y cubitos de hielo en el suelo de mármol junto a sus elegantes zapatos. Entonces volvió a coger el teléfono y apuntó directamente a Brad. Su sonrisa petulante se congeló en su rostro al darse cuenta de que lo estaban grabando. Por un instante, la confusión brilló en sus ojos, pero enseguida se recompuso. ¿Qué crees que estás haciendo? Guarda esa cosa. Swing, chilló, dando un paso adelante. Clic. La tercera toma capturó su rostro contorsionado por la ira. Al terminar, Amara colgó el teléfono. No lo guardó, simplemente lo sostuvo en la mano. Entonces hizo algo que dejó a todos completamente perplejos. Miró su reloj de pulsera. Era un reloj sencillo y clásico con una fina correa de cuero. Un artículo que denotaba buen gusto, no opulencia. Se quedó mirando el reloj durante varios segundos, como cronometrándose. Todo el vestíbulo contenía la respiración, observando cada uno de sus movimientos. El silencio se hizo tan denso que parecía palparlo con las manos. Finalmente, Amara levantó la vista. No miró a Brad, sino a través de él, al vacío. Su voz, al hablar, era quebrada, pero en el silencio ensordecedor resonó como una campana. Cada palabra fue pronunciada con claridad y distinción, sin el menor atisbo de ira o miedo. 10 minutos. Hizo una pausa, y su mirada gélida recorrió los rostros congelados a su alrededor. Su mirada se detuvo una fracción de segundo en la expresión aterrorizada de Maya, luego en la expresión tensa de Jerome, y finalmente regresó a Brad, quien la observaba con expresión perpleja sin comprender lo que sucedía. Amara terminó su frase y había un matiz metálico en su voz. «Te quedan 10 minutos». La enigmática frase flotaba en el silencio ensordecedor. 10 minutos. ¿Qué significaba eso? ¿Una amenaza? ¿Un farol? Brad se quedó paralizado un segundo, intentando procesar frenéticamente información que no encajaba con su visión habitual del mundo. Pero la confusión dio paso rápidamente a una nueva oleada de ira. ¿Quién era ella, esta mujer, para imponerle condiciones? Él, Brad Stevens, el gerente. 10 minutos, preguntó, con la voz quebrada en una risa burlona. ¿10 minutos para qué? ¿Para que te despejes? ¿O para que aprendas a limpiar ese trapo barato que llamas blusa? Carol, su fiel compañera, contestó de inmediato. «Ay, Brad, no seas tan estricto. Quizás la señora tenga una reunión importante. Necesito urgentemente una entrevista para el puesto de limpiadora en el edificio de al lado». Su risa, fuerte y desagradable, resonó por todo el vestíbulo. Estaba diseñada para humillar, para aplastar, para hacer sentir a Amara inútil. Brad irguió los hombros, sintiéndose de nuevo en control. Estaba seguro de que contaba con todo el poder de la maquinaria corporativa, el derecho tácito del fuerte. Había trabajado allí durante 5 años, ascendiendo en la jerarquía corporativa, congraciándose con sus superiores y ejerciendo autoridad sobre sus subordinados. Conocía las reglas del juego, y esta mujer no era nadie, una clienta cualquiera que se había atrevido a interponerse en su camino. Su calma era solo una máscara, estaba seguro. Si presionaba demasiado, la máscara se resquebrajaría. «Escucha, cariño», continuó acercándose. «No tienes 10 minutos. Tienes 10 segundos para coger un trapo y limpiar el suelo. Y luego salir de aquí antes de que me enfade». Habló en voz alta, haciéndole gracia al público, demostrándole a todos quién mandaba, pero el público no reaccionó como él esperaba. Detrás de su escritorio, Maya Rodríguez se aferraba al borde con tanta fuerza que se le pusieron los nudillos blancos. Cada insulto que salía de la boca de Brad le provocaba una punzada de vergüenza y miedo. Lo había visto siempre, había visto a Brad, frustrado por la larga espera del ascensor, empujar deliberadamente a una mujer. No con fuerza, pero lo suficiente como para tirarle la bebida de la mano. No había sido un accidente y ahora se deleitaba con su impunidad. Maya quería gritar: «¡No es verdad! ¡Lo vi todo!».
pero las palabras se le atascaron en la garganta. Solo llevaba trabajando allí 6 meses, aferrándose a su trabajo para pagar la universidad de su hermana. Y Brad era conocido por arruinar las carreras de quienes se atrevían a traicionarlo. Ya se había quejado de ella a su jefe 2 veces por nimiedades. Una queja más y la echarían a la calle. Y Maya cayó, odiándose a sí misma por su cobardía. Cerca, junto a la pared, estaba el guardia de seguridad, Jerome. A diferencia de Maya, él no tenía miedo. En 15 años trabajando en seguridad, lo había visto todo. Su rostro era la máscara impenetrable de un profesional, pero en su interior había un frío cálculo. Vio más que solo mala educación. Vio una amenaza potencial para la empresa. Un gerente humillando públicamente a un cliente era una posible demanda. Y no solo a un cliente, sino a una mujer negra. Eso ya era una acusación de racismo, una pesadilla para cualquier abogado y especialista en relaciones públicas. Evaluó a Brad. Estaba alterado, perdiendo el control, actuando según sus emociones. Peligroso. Entonces miró a la mujer. Amara, su compostura era fenomenal. No respondió, no provocó, simplemente registró lo que estaba sucediendo. Inteligente. ¿Y el reloj? Notó que ella miraba su reloj. No fue una reacción espontánea. Era un plan. Jerome decidió no interferir sin una orden directa o una amenaza física. Observaría y recordaría cada detalle. Su trabajo era garantizar la seguridad y el mayor riesgo ahora no provenía de una mujer tranquila, sino de un gerente enojado. Al otro extremo del espacioso vestíbulo, 2 personas estaban de pie junto a un ventanal. Robert Harrison, el jefe de ventas, y Jennifer Walsh, la jefa de marketing. Acababan de terminar una reunión y esperaban su coche. Unas voces alzadas les llamaron la atención. Observaron la escena, el refresco derramado, Brad reprendiendo a una mujer, el tenso silencio que reinaba a su alrededor. «Es Stevens, de compras», dijo Harrison en voz baja. «Probablemente esté de mal humor otra vez». «Se comporta como siempre», dijo Walsh con una mueca. «No sé cómo lo siguen reteniendo. Es completamente incapaz de interactuar con la gente». Observaron durante unos segundos. Vieron a Brad señalando con el dedo el rostro de la mujer. Oyeron fragmentos de sus insultos. Por un instante, sus rostros reflejaron alarma. Deberían intervenir, decir algo, pero eso significaría meterse en problemas. Tendrían que redactar informes, dar declaraciones a seguridad, perder el tiempo, y ambos tenían cosas importantes que hacer: reuniones, planes. «Bueno, vámonos», dijo Harrison, dándose la vuelta primero. «Deja que Recursos Humanos se encargue de él. No es asunto nuestro». «Tienes razón», asintió Jennifer con alivio y corrió tras él hacia la salida, intentando no seguir observando el drama que se desarrollaba. Su acuerdo silencioso de no interferir era tan fuerte como los gritos de Brad. Era la indiferencia, el lubricante que mantenía en marcha la maquinaria corporativa. Pero había otra testigo que nadie notó. Lisa Miller, analista junior del Departamento de Finanzas, estaba sentada en una cómoda silla contra la pared del fondo. Era una chica tranquila y discreta, desconocida para la mayoría de sus colegas. Lisa estaba revisando su correo electrónico del trabajo en el teléfono cuando Brad le echó el refresco a Amara. Levantó la vista al primer comentario ofensivo. Lo que vio la dejó helada. Conocía a Brad. Una vez la había reprendido delante de todo el departamento por un pequeño error en un informe, haciéndola llorar. Los dedos de Lisa encontraron el icono correcto en su teléfono. Simuló seguir leyendo, inclinando ligeramente el teléfono para que toda la escena apareciera en el lente. No sabía por qué lo hacía. Quizás por justicia. Quizás por un resentimiento persistente contra Brad. Simplemente sentía la necesidad de registrarlo. Le temblaba un poco la mano, pero sujetó el teléfono con fuerza, capturándolo todo. La sonrisa insolente de Brad, la burla de Carol, la calma gélida de Amara y su extraño comentario sobre los 10 minutos. También capturó a los 2 ejecutivos, Harrison y Walsh, observando la escena y luego apartándose deliberadamente. Era un detalle importante, muy importante. «¿Estás sordo?»,
Srenia continuó Brede. Te estoy hablando a ti, o la gente como tú solo entiende cuando la policía se lo dice. Lanzó otro ataque. Esta vez sus palabras estaban impregnadas del veneno del prejuicio racial que solía ocultar tras la máscara de un hombre de negocios. Pero ahora, en el arrebato de su ira, afloró su interior. Estaba seguro de su impunidad. Era un hombre blanco, gerente de una gran empresa. Y ella, solo una mujer negra que sin querer se había equivocado de puerta. En su mundo, la jerarquía era simple y clara. Amara no lo dignificó con una respuesta. Se quedó allí, erguida e inmóvil como una estatua. Su silencio era más exasperante que cualquier insulto que él pudiera haberle lanzado. Era como un espejo en el que Brad veía su propia fealdad y eso lo enfurecía. Sintió las miradas de quienes lo rodeaban, que al principio habían estado de su lado, ahora llenas de juicio y confusión. Estaba perdiendo a su público, estaba perdiendo el control y eso lo enfurecía aún más. ¿Vas a quedarte ahí parado así? Swing siseó Brad, dando un paso al frente. Tenía la cara roja de rabia contenida. Se le había acabado la paciencia. El silencio de Amara, su inquebrantable dignidad ante su humillación, era peor que la discusión más ruidosa. Le estaba quitando poder. Dije que limpiaras este desastre. Ahora. Su voz se elevó hasta convertirse en un chillido. Señaló el charco de refresco pegajoso a los pies de Amara. Hiciste un desastre aquí y límpialo, o llamaré a seguridad y te acusaré de vandalismo y daños a la propiedad. Carol, su fiel compañera, asintió de inmediato, cruzándose de brazos. Tienes razón, Brad. Hay gente que no sabe cómo comportarse en compañía educada. Tiene que asumir su responsabilidad. Amara ni siquiera miró el charco. Su mirada estaba fija en el rostro de Brad, tranquila y atenta, como si examinara un extraño insecto bajo un cristal. Su imperturbabilidad lo volvía completamente loco. Vio el teléfono en su mano, el que había usado para tomar fotos hacía unos minutos. Prueba humillante de su colapso. ¿Qué demonios es esto?, gruñó. Me estabas grabando. Ahora dámelo. Se abalanzó hacia adelante, de repente, intentando arrebatarle el teléfono de la mano. Fue la arremetida desesperada y torpe de un hombre que había perdido el control. La multitud en el vestíbulo se quedó boquiabierta. Maya, en el mostrador, se tapó la boca con las manos. Incluso Carol se sobresaltó momentáneamente ante tal agresión manifiesta. Pero Amara estaba lista, no retrocedió. En cambio, hizo un movimiento sutil y fluido hacia un lado. Su hombro y la mano que sostenía el teléfono se movieron lo justo para que los dedos de Brad se cerraran en el aire, sin agarrar nada. Su impulso lo impulsó medio paso hacia adelante y casi perdió el equilibrio, agitando los brazos torpemente. No fue una huida, sino una evasión elegante, llena de fuerza contenida y previsión. No dijo ni una palabra, su expresión permaneció inalterada. Simplemente dejó pasar su agresividad sin tocarla. La humillante imagen de él, su error, fue la gota que colmó el vaso. El rostro de Brad se contorsionó de rabia. Se incorporó, respirando con dificultad, y no había nada en sus ojos más que el deseo de destruir a esta mujer, de borrarla de la faz de la tierra. ¡Ya basta!, gritó, y su voz resonó en el alto techo del vestíbulo. Se giró hacia el mostrador de seguridad donde estaba Jerome. «¡Seguridad! Jerome, ¿por qué están ahí parados? Les ordeno que la saquen de aquí». Jerome, que había estado observando la escena atentamente todo el tiempo, no se movió, solo inclinó levemente la cabeza. «No puedo cumplir esa orden, señor Stevens», respondió con voz tranquila y serena. Brad se quedó atónito. «¿Cómo que no puedes? Estás sordo. Es una orden». «No recibo órdenes suyas, señor. Reporto al jefe de seguridad y actúo según sus instrucciones. Puede presentar una queja formal y la registraré». Esta reprimenda, pronunciada con educación y según las reglas, enfureció aún más a Brad.
se dio cuenta de que la presión directa no funcionaría, así que corrió al intercomunicador del mostrador de mallas, apartando a la asustada chica. Con dedos temblorosos marcó un número corto. «Seguridad, Jerome, soy Stevens», gritó por teléfono, aunque Jerome estaba a solo 3 metros de distancia. «Tenemos una emergencia en el vestíbulo, un intruso está causando problemas, se niega a obedecer y se comporta de forma agresiva. Quiero que esta mujer salga del edificio inmediatamente. Inmediatamente. ¿Entienden?». Colgó el auricular con tanta fuerza que saltó. Entonces, Brad miró a Amara triunfante, como si acabara de convocar a un ejército. Ahora sabría en qué lío se había metido. Jerome volvió a colocar lentamente su pipa en la base. Se ajustó el uniforme lentamente y se dirigió al centro de la sala. No tenía prisa. Cada paso que daba era mesurado y tranquilo. Tenía unos 50 años, un hombre fuerte, de hombros anchos, con un rostro absolutamente inescrutable y una mirada que lo veía todo. Llevaba 15 años en esta empresa y conocía todas sus ambigüedades. Había visto ir y venir a gente como Brad, jefes ruidosos e inseguros que descargaban su incompetencia con los más débiles, y había visto cómo la dignidad y la calma podían ser más fuertes que cualquier agresión. Al acercarse, se detuvo a una distancia prudencial, equidistante de Brad y Amara, demostrando su neutralidad. Primero, se dirigió al gerente. «Señor Stevens, recibí su llamada», dijo en voz baja y sin emoción alguna. «¿Podría describir con detalle lo sucedido?». «¿Qué más se puede describir?». «Srenia», exclamó Brad. Esta señora armó un desastre, se negó a limpiarlo y ahora me amenaza. Lo estaba grabando de incógnito. Que la echen y acaben con esto». Jerome no se movió. Volvió la cabeza lentamente hacia Amara. Observó su ropa cara, pero ahora arruinada, la mancha de humedad en el inmaculado suelo de mármol y su rostro perfectamente sereno. Luego volvió a mirar a Brad, que estaba sonrojado y jadeaba de ira. La imagen era nítida. «Señora, ¿se encuentra bien?». Srenia le preguntó a Amaru. Había un tono de respeto en su voz que no había estado presente cuando se dirigió a Brad. «¿Necesita atención médica? Quizás un poco de agua». Amara negó levemente con la cabeza por primera vez. «No, gracias, estoy bien». Su voz era tranquila pero firme. Ese simple intercambio de cortesía puso a Brad frenético. «¿Con quién hablas?». «Srenia», le gritó a Jerome. «Hay que sacarla, no ofrecerle agua. ¿Para quién trabajas? Voy a quejarme con tu jefe. Hoy te despiden». Jerome sostuvo su mirada sin pestañear. «Mi principal responsabilidad, señor Stevens, es garantizar la seguridad del edificio. Necesitaría una buena razón para expulsar a alguien. Un acto de agresión por su parte, por ejemplo. Hasta ahora solo he visto un altercado verbal. Y, si me permite decirlo, usted es quien comete la mayor parte de la agresión». «¿Cómo te atreves?». «Srenia», gritó Carol, defendiendo a su cliente. «Brad es el gerente de la empresa y este es un completo desconocido. Estás obligado a seguir sus órdenes». Jerome ignoró su arrebato. Sacó una pequeña libreta y un bolígrafo del bolsillo. Era una práctica que había perfeccionado con los años. La libreta era su escudo y su arma. Convertía cualquier histeria en un protocolo aburrido. ¿Sí? Entonces, para que conste, señor Stevens, usted afirma que esta señora hizo un desastre. Se refiere al charco en el suelo. «Sí, lo derramó», mintió Brad sin pensar. «Ya veo», dijo Jerome con frialdad, anotando en su libreta. «¿Y usted, señora, está de acuerdo con esa afirmación?». Volvió a mirar a Amara. «No», respondió ella simplemente. «De acuerdo, tenemos 2 declaraciones contradictorias», dijo Jerome, como si estuviera resolviendo un simple problema aritmético. «Necesitamos testigos». Maya se volvió hacia la recepción. «¿Viste cómo se formó este charco?». Maya se estremeció ante el foco. Miró con miedo a Brad, quien la observaba con una inequívoca amenaza. Pero entonces vio el rostro sereno de Jerome y algo en su mirada la animó.
Yo vi, balbuceó. El señor Stevens tiró el vaso sin querer. Está en el expediente, asintió Jerome, sin alterar su expresión. El testimonio del testigo contradice el suyo, señor Stevens. Ahora bien, usted afirma que la señora fue agresiva. ¿Puede darme ejemplos concretos? ¿Lo amenazó? ¿Lo insultó? Brad dudó. ¿Qué habría dicho? Que ella estaba callada, que lo estaba mirando. Ella me provocó con su apariencia y me grabó con su teléfono sin permiso. Filmar en un lugar público como un vestíbulo no va contra nuestras normas, replicó Jerome metódicamente, y apariencia provocativa es una acusación demasiado vaga para un informe oficial. Quiero hechos, señor Stevens, hechos. Cada palabra tranquila de Jerome era como un mazazo para el orgullo de Brad. El guardia, el hombre al que consideraba un sirviente, diseccionaba su ira en sus componentes, exponiendo su mezquindad y engaño a la vista de todos. Estaba dando largas, convirtiendo su orden airada en un tedioso trámite burocrático. Brad sentía que el suelo se le resbalaba. Su autoridad se evaporaba ante los ojos de sus subordinados y colegas. Estaba atrapado, y esta trampa la habían creado la gélida calma de una mujer desconocida y la férrea profesionalidad de un simple guardia. El rostro de Brad Stevens se transformó en una horrible máscara de rabia. Se giró hacia la recepción tan bruscamente que Carol apenas tuvo tiempo de retroceder de un salto. Su voz, que hasta entonces había sido fuerte, se convirtió en un grito estridente. ¿Qué dijiste, Rodríguez? Dilo otra vez. Maya encorvó los hombros. Todo su cuerpo temblaba. Por un instante pensó que había cometido el mayor error de su vida, pero entonces volvió a encontrarse con la mirada de Jerome. No sonreía, no asentía, solo la miraba, tranquilo, seguro, como una roca contra la que rompen las olas. Y en esa mirada había un apoyo silencioso. Miró a Amara. Amara también la miraba. No había súplica ni expectativa en sus ojos, solo una atención serena e intensa, como si quisiera ver de qué pasta estaba hecha aquella joven. Haciendo acopio de toda su fuerza de voluntad, Maya se irguió. Su voz aún temblaba, pero tenía un tono firme. Le conté lo que vi. Señor Stevens estaba de pie junto al mostrador, muy enojado, agitando los brazos. Le contaba a la señorita Carol sobre un informe. Esta señora, Maya asintió a Amara, vino al otro lado del mostrador a preguntarme algo. Estaba lejos de usted. Hizo un movimiento brusco con la mano y tiró su vaso. Se cayó y se derramó todo. Fue un accidente, pero fue su accidente. Cada palabra le costaba, pero cuanto más hablaba, más segura se sentía. Decía hechos sencillos, y esa sencillez era más fuerte que cualquier mentira. Brad se puso colorado. No esperaba semejante desaire de la callada secretaria, a quien consideraba una don nadie. «¡Estás loca!», Srenia gritó señalándola con el dedo. «Tú, una trabajadora temporal, te atreves a culparme. A mí, el jefe del departamento. Me aseguraré de que te echen hoy mismo. ¿Te das cuenta de que tu contrato pende de un hilo? Hablaré personalmente con los de recursos humanos. Nunca volverás a encontrar trabajo en una empresa decente. Yo me encargaré de tu recomendación». Carol atacó de inmediato, con una voz llena de veneno. «Querida Maya, estás cometiendo un terrible error. ¿Crees que alguien te creerá a ti en lugar de a Brad? Él es un hombre respetado. ¿Y tú? ¿Quién eres? Una chica al teléfono. Quieres forjar una carrera, ¿verdad? No deberías empezarla mintiendo y tendiéndole una trampa a tu jefe. Entra en razón antes de que sea demasiado tarde. Dile que te equivocaste, que lo imaginaste». Ya no se trataba de simple presión, sino de un chantaje abierto, aderezado con falsa compasión. Las amenazas, proferidas en voz alta en pleno vestíbulo, quedaron suspendidas en el aire. A pocos metros de distancia, al pie de la escalera de mármol, estaban los dos ejecutivos, Robert Harrison y Jennifer Walsh. Lo habían visto todo desde el principio.
Al principio curiosos, luego incómodos y ahora totalmente ansiosos. Intercambiaron miradas rápidas y preocupadas. «Robert, esto se está saliendo de control», susurró Jennifer casi sin mover los labios. «Stevens amenaza con despedir a un empleado por testificar, justo aquí. Es un desastre para la reputación». Harrison, mayor y con más experiencia en intrigas corporativas, frunció el ceño. Evaluó rápidamente la situación. Por un lado, se trataba de una clara y flagrante violación de todas las reglas imaginables. Por otro, Brad Stevens era un hombre de su círculo, aunque uno desagradable. Era el protegido de un poderoso vicepresidente con el que nadie quería pelear. Y esta mujer, ¿quién era? Una desconocida, una secretaria asustada. Intervenir ahora sería tomar partido en un conflicto que podría tener consecuencias desagradables. «Calla, Jen», dijo con la misma calma. «Ahora no. Aquí número. Si interferimos ahora, convertiremos esta farsa en un escándalo oficial con nosotros involucrados. No conocemos toda la historia. Quizás Stevens tenga una vieja cuenta pendiente con esta mujer. Quizás la secretaria solo se esté vengando de él. Cualquier cosa que digamos será usada en nuestra contra». «Pero se equivoca. Lo vemos», insistió Jennifer, aunque con menos seguridad. «Ver es una cosa, demostrar es otra», dijo Harrison. Su mirada era fría y calculadora. «Lo correcto ahora es no hacer nada, que lo resuelvan a su nivel. El guardia está allí, siguiendo el protocolo. Fingiremos que acabamos de darnos cuenta del problema. Hablaremos con Stevens más tarde en su oficina. Diremos que hemos oído rumores, exigiremos una explicación, así salvaremos las apariencias y evitaremos una pelea. Lo principal es no tomar decisiones precipitadas en público». Retrocedió un pequeño paso, arrastrando a Jennifer consigo. No fue solo un movimiento físico, fue una evasión consciente de responsabilidad. Habían elegido el camino de la pasividad, el camino de la autopreservación corporativa, donde el bienestar personal y la ausencia de problemas eran más importantes que la justicia y la protección de los subordinados. Habían visto la injusticia y decidieron ignorarla. Amara lo vio todo. Vio a los líderes retirarse a las sombras. Vio el miedo y la creciente determinación en el rostro de Maya. Vio a Jerome, impasible, tomar otra nota en su cuaderno. «Consta en el expediente», dijo el guardia en el silencio, con una voz que parecía una sentencia. «Amenazas de despido e interferencia con su futuro empleo hechas por el señor. Stevens a la testigo, la señora Maya Rodríguez, hora 11:47. Brad miró de Jerome a Maya y parecía que estaba a punto de estallar de rabia impotente. Su autoridad, que con tanto cuidado había cimentado sobre el miedo y la humillación, se desmoronaba ante sus ojos. En ese momento, Amara hizo algo inesperado. Dio un paso al frente, acercándose a la recepción. Miró directamente a Maya y una nueva expresión apareció en su rostro antes inescrutable. No era una sonrisa, sino algo mucho más profundo. Había genuina gratitud y respeto en su mirada. Fue una mirada breve y silenciosa, pero transmitía un mensaje completo. «Te veo, te escucho. Tus acciones importan. No estás sola». Para Maya, esa mirada se volvió más importante que cualquier cosa en el mundo, más importante que las amenazas de Brad, más importante que el silencio cobarde de los líderes. Sintió una oleada de calor recorrerle la espalda. El miedo seguía ahí, pero ahora una sensación nueva y desconocida se había unido a él, una sensación de su propia rectitud y fuerza. Había tomado la decisión correcta y esta decisión fue notada y apreciada por la misma mujer por quien lo había arriesgado todo. Cerca de allí, apoyada contra la pared y fingiendo leer algo en su teléfono, estaba Lisa Miller, del departamento de marketing. Era lo que en la oficina llamaban una ratón gris. Silenciosa, discreta, siempre concentrada en sus asuntos. Pero su teléfono había estado grabando desde el incidente. No le temblaban los dedos. Filmó con calma, cambiando de ángulo para que todos salieran en el encuadre.
Primero, filmó la humillación de Amara, luego la calma de Jerome. Ahora su cámara enfocaba a Brad, con el rostro desencajado por la ira. Captó la expresión aterrorizada pero decidida de Maya y luego movió la cámara y amplió el plano, capturando a los dos ejecutivos, Harrison y Walsh, intercambiando susurros y luego refugiándose en las sombras. Lo capturó todo: la agresión, las mentiras, las amenazas y, lo más importante, la indiferencia de quienes deberían haber intervenido. Lisa sabía que tenía en sus manos algo más que la grabación de una pelea de oficina. Era una prueba, documentación de la podredumbre que había infectado a los altos mandos, y no iba a borrarla. Brad, habiendo finalmente perdido la paciencia con la metódica de Jerome y la inesperada rebelión de Maya, decidió seguir adelante. «Ya está, ya me harté de esta comedia», gruñó. «Jerome, como jefe de esta compañía, te ordeno que saques a esta mujer del edificio inmediatamente. Si no lo haces, lo consideraré una insubordinación directa y te echarán de aquí junto con ese mentiroso de Rodríguez». Jerome cerró su cuaderno y se lo guardó en el bolsillo. Miró a Brad con un ligero cansancio, como se mira a un niño caprichoso. «Señor Stevens, ya le he explicado el procedimiento. No tengo motivos para usar la fuerza ni expulsarlo. Sin embargo, sus reiteradas amenazas contra los empleados ya constituyen una infracción grave. Estoy obligado a presentar un informe detallado por separado y enviarlo directamente al jefe de seguridad y al Departamento de Recursos Humanos. Esta es mi responsabilidad directa». Era jaque mate. Jerome no solo se había negado a cumplir una orden ilegal, sino que le había dado la vuelta a la tortilla a Brad, usando sus propias palabras como armas. Había estado siguiendo las reglas y fue precisamente esa corrección la que le había quitado todo poder a Brad. El aire en el vestíbulo se volvió denso y pesado, como el aire antes de una tormenta. Todos se quedaron paralizados, expectantes. El tiempo parecía haberse detenido. Solo Amara Washington permaneció completamente tranquila. Volvió a mirar brevemente su reloj. Las manecillas se acercaban inexorablemente a una línea invisible. Brad se quedó paralizado, mirando a Jerome, como si el guardia acabara de hablar en otro idioma. La amenaza de presentar un informe, clara e inmediata, fue un golpe bajo. Estaba acostumbrado a que la gente de su rango diera órdenes y a que la gente del rango de Jerome las cumpliera sin rechistar. El mundo en su cabeza era simple y claro, pero ahora ese mundo se desmoronaba. Su autoridad, que había considerado absoluta entre aquellos muros, era impotente ante la serena profesionalidad y un conjunto de normas. «¿Un informe?», susurró, con una mezcla de desconfianza y pánico mal disimulado. «¿Te atreves a amenazarme con un informe? Soy el jefe del departamento y tú solo eres un guardia de seguridad». «No lo estoy amenazando, señor Stevens», respondió Jerome con serenidad. «Le estoy informando de mis responsabilidades laborales. Mi trabajo es garantizar el orden y la seguridad de todos los empleados, no ejecutar órdenes contrarias a la política de la empresa y al sentido común. Y sus comentarios a la señora Rodríguez y a esta señora constituyen una violación directa de esa política». Carol, la fiel compañera de Brad, acudió en ayuda de su cliente. «¿Cómo te atreves a hablarle así al señor Stevens?», Zrenia gritó señalando a Jerome. «Ha hecho tanto por esta empresa y tú estás encubriendo a su estafador y a esa mentirosa de recepción». Maya hizo una mueca ante el insulto, pero no dijo nada, solo apretó los puños con más fuerza. Ya había hablado, y ahora su destino parecía decidirse sin su participación. Brad, animado por el ánimo de Carol, intentó recuperar la compostura. No podía vencer a Jerome en su propio terreno, en el mundo de las reglas, así que tuvo que regresar a su propio mundo, el mundo de la humillación y la presión psicológica. Se volvió hacia Amara, quien había estado observando el intercambio con un aire sereno, casi distante.
Escúchame bien, dijo apretando los dientes, intentando que su voz sonara autoritaria y condescendiente. Tus trucos no funcionaron. Tu silencio no asustó a nadie. ¿Creías que podías dar un espectáculo? No funcionó. Ahora te doy una última oportunidad. Ponte de pie, discúlpate por este desastre y sal de aquí como es debido. Y entonces quizá no te presente cargos por vandalismo ni por intentar provocar un conflicto. Hizo una pausa, esperando una reacción. Pero Amara simplemente miró su reloj de pulsera. La esfera ornamentada brillaba bajo las luces de la oficina. Para Brad, esto fue la gota que colmó el vaso. Percibió su tranquilidad como la mayor burla. ¿Estás sordo?, ladró. Te estoy hablando. ¿Por qué siempre estás mirando el reloj, esperando a alguien? ¿Crees que alguien vendrá a defenderte? Nadie lo hará. En este edificio, en esta ciudad, no hay defensores para gente como tú. Solo hay reglas. Y yo soy una de esas reglas. Habló en voz alta, teatralmente, dirigiéndose no tanto a ella como a la multitud paralizada en el vestíbulo. Representaba una actuación en la que él era el justo pero estricto dueño de la situación y ella, la infractora obstinada a la que él intentaba generosamente encaminar. Los ejecutivos, Harrison y Walsh, aún de pie a cierta distancia, intercambiaron miradas nerviosas. La situación se estaba descontrolando. Robert, quizá deberíamos intervenir, susurró Jennifer Walsh. Stevens se está comportando como un loco. Esto no va a acabar bien. ¿Qué vamos a hacer? Zrenia, respondió Harrison con la misma calma. Salir y apoyar a esta mujer en contra de nuestro gerente. ¿Te imaginas el revuelo que armaría? Nos acusarían de fomentar escándalos. No, Jenny, deja que seguridad se encargue. Nuestro trabajo es mantenernos al margen. No vimos nada. Este cobarde, no vimos nada, era su indulgencia común, un escudo con el que se protegían de cualquier responsabilidad. Lentamente, con una dignidad indescriptible, Amara levantó la cabeza y miró a Brad directamente a los ojos. Su mirada era fría y clara como un cielo invernal. Y en esa fría claridad, Brad vio por un instante algo que le provocó un escalofrío desagradable, pero de inmediato apartó la sensación, confundiéndola con su propia irritación. Volvió a mirar su reloj. El segundero daba sus últimos pasos, medidos hacia una línea invisible. 5 segundos. 4, 3, 2, 1. El sonido suave y melódico de su reloj anunció la llegada de una nueva hora. Se acabó el tiempo, dijo. Su voz no era fuerte, pero en el silencio que siguió sonó como un gong. Las dos palabras quedaron suspendidas en el aire y había tal firmeza e inevitabilidad en ellas que incluso Brad se detuvo un momento confundido. Y en ese mismo segundo ocurrió algo extraño. El teléfono de Robert Harrison vibró en el bolsillo de su chaqueta. Lo sacó irritado, a punto de rechazar la llamada, pero al mirar la pantalla se quedó paralizado. Subgerente general. El corazón de Harrison dio un vuelco. Era una llamada que ocurría una vez al año y nunca era buena. La aceptó rápidamente. Habla Harrison. El teléfono de Jennifer Walsh sonó al mismo tiempo. Vio el mismo nombre en la pantalla y palideció. Harrison escuchó la voz seca y profesional de Elena, la asistente permanente y todopoderosa de David Washington, un hombre al que se temía en la empresa casi más que al propio director. Robert, no hubo preámbulos en su voz. El señor Washington requiere la presencia inmediata de todos los jefes de departamento en el vestíbulo principal. Dejen todo lo que estén haciendo. Tienen 1 minuto. Elena, ¿pasa algo?, balbuceó Harrison con la frente empapada de sudor. ¿Alguna emergencia? La orden del señor Washington es una emergencia, espetó el asistente. Cumplan con ella, inmediatamente. Y se oyeron pitidos cortos en el receptor. Harrison bajó el teléfono y miró a Jennifer Walsh. Ella también había terminado la llamada y el mismo miedo se reflejaba en su rostro.
Pero eso fue solo el principio. En el enorme edificio de 20 pisos, en docenas de oficinas, los teléfonos empezaron a sonar simultáneamente. En el 12º piso, el jefe del departamento de finanzas, un hombre corpulento llamado Frank, estaba regañando a un subordinado por un error en un informe. Una llamada del asistente del director lo hizo detenerse a media frase. Tras escuchar la orden, agarró su chaqueta en silencio y salió corriendo de la oficina, dejando al empleado atónito y completamente incrédulo. En el 15º piso, en el silencio casi de biblioteca del departamento jurídico, la campana sonó como una sirena. La jefa del departamento, una mujer severa, con un traje impecable, escuchó la orden con los labios apretados. Se levantó y sin decir palabra a sus abogados, se dirigió al ascensor. En el 7º piso, en el departamento de marketing, donde Lisa Miller se enviaba silenciosamente el video grabado a sí misma mediante un correo electrónico seguro, su jefe corría por su oficina en pánico, sin entender lo que estaba sucediendo. Una ola de alarma y desconcierto recorrió todo el edificio. Gerentes de todos los rangos, desde líderes de pequeños grupos hasta directores de departamentos enteros, abandonaron reuniones, interrumpieron conversaciones telefónicas y abandonaron apresuradamente sus puestos de trabajo. Los pasillos y vestíbulos de ascensores comenzaron a moverse de una forma inusual para una jornada laboral mesurada. Los empleados de menor rango se asomaban tras sus mamparas, observando con sorpresa a sus jefes que corrían. ¿Qué pasa?, Zrenia susurraron. ¿Una alarma de incendios? ¿Una inspección? No hubo ninguna alarma. Mira, solo corren los jefes. Tal vez algún tipo de reunión de emergencia sobre los resultados trimestrales. ¿Tan urgente para que el propio Washington llame a todos? No, hay algo serio aquí. Abajo, en el ojo del huracán que se avecinaba, Brad Stevens permaneció felizmente inconsciente. Vio a Harrison y Walsh pálidos y discutiendo con miedo, pero lo atribuyó a su habitual cobardía. No sabía nada de las llamadas. No sintió los temblores que recorrieron el edificio. Para él, la escena era la misma. Él, su víctima y los testigos de su triunfo. Y bien, Zrenia dijo con suficiencia volviéndose hacia Amara. Se te acabó el tiempo y no pasó nada. Como era de esperar, amenazas vacías. ¿Ahora vas a disculparte? Pero Amara no lo miraba. Su mirada estaba fija en las puertas del ascensor. En ese momento, las puertas de uno de los ascensores se abrieron y salieron dos personas. Frank, el jefe del departamento financiero, y el jefe del departamento legal. Al ver la escena en el vestíbulo, un charco en el suelo, una mujer mojada, Brad enfadado y compañeros paralizados, se detuvieron confundidos. «Robert, ¿qué pasa aquí?», preguntó Frank a Harrison con voz ronca. Harrison simplemente negó con la cabeza, incapaz de pronunciar una palabra. Se abrieron las puertas de otro ascensor, 3 ejecutivos más, y luego más. Llegaron uno tras otro, como si una fuerza invisible los acorralara a todos en un mismo lugar. El vestíbulo, medio vacío hasta hacía poco, empezó a llenarse con las personas más influyentes de la empresa. Permanecían en pequeños grupos, susurrando entre sí, confundidos por el motivo de su llamada y observando con ansiedad la extraña escena en el centro. Brad finalmente se dio cuenta de que algo fuera de lo común estaba sucediendo. Miró confundido a los ejecutivos que llegaban. ¿Por qué estaban todos allí? ¿Qué era esta reunión de la que no sabía nada? «Carol, ¿qué significa esto?», le preguntó nervioso a su asistente. «No lo sé, Brad», balbuceó, mirando con miedo a la multitud de jefes. «Nadie me dijo nada». Brad se acercó a Harrison. «Robert, ¿qué pasa? ¿Por qué están todos aquí?». Harrison miró a Brad con tal horror y desprecio que Brad retrocedió involuntariamente. «Aléjate de mí, Stevens», susurró. «Solo aléjate». El aire en el vestíbulo se volvió denso, eléctrico. Decenas de personas permanecieron en un tenso silencio, roto solo por el suave sonido de los ascensores que llegaban. Todas las miradas estaban fijas en el centro del pasillo, en esta extraña puesta en escena.
pero nadie comprendía su significado. Todos se sentían meros espectadores del prólogo de un drama grandioso. Y entonces, cuando parecía que todos los que debían venir ya se habían reunido, se oyó un timbre especial, profundo y melódico. Era el sonido de la llegada del ascensor principal, el que salía directamente de la oficina del director general y que solo usaba una persona en la empresa. Como si fuera una señal, todas las cabezas se giraron hacia sus puertas de acero pulido. Reinaba un silencio absoluto. Incluso la respiración parecía congelarse en docenas de pechos. Las puertas de acero se deslizaron suave y silenciosamente hacia los lados. Un hombre alto y majestuoso, de unos 60 años, con sienes canosas y una mirada penetrante e inteligente, salió del ascensor. No vestía con ostentación, un estricto traje gris oscuro, perfectamente entallado, pero irradiaba tal aura de poder y confianza que todo el vestíbulo parecía encogerse bajo su peso. Era David Washington, el fundador y director permanente de la empresa. El hombre cuyo nombre estaba grabado en la fachada del edificio, una leyenda. La multitud de ejecutivos, que previamente se había apiñado en grupos asustados, se separó instintivamente, formando un pasillo viviente. Nadie emitió un sonido. Solo se oía el suave zumbido de la ventilación de la oficina y la respiración acelerada de los que estaban más cerca. Brad Stevens se quedó paralizado. Lo reconoció al instante. Todos conocían su rostro, pero una cosa era ver su foto en el informe anual y otra muy distinta estar a pocos metros de la personificación viviente del poder supremo. Un sudor frío le cubrió la frente. ¿Qué hacía allí? ¿Por qué había bajado al vestíbulo? Hacía años que no ocurría. David Washington avanzó lenta y deliberadamente. Su mirada recorrió la sala y en esa fugaz evaluación se veía el panorama completo. Lo vio todo: el charco de refresco pegajoso en el inmaculado suelo de mármol, sus altos directivos apiñados como escolares asustados, la figura tensa de Jerome, el guardia de seguridad, la chica llorosa de la recepción. Su mirada se detuvo un rato en los rostros aterrorizados de Robert Harrison y Jennifer Walsh, y algo frío como el hielo brilló en sus ojos. Entonces miró a Brad, solo por un segundo. Pero a Brad, ese segundo le pareció eterno. No había ira en la mirada del director ejecutivo, ninguna sorpresa, solo había un reconocimiento desdeñoso, casi indiferente, como si estuviera mirando algo desagradable pegado a la suela de su zapato. Brad sintió que las piernas le fallaban. Pero David Washington pasó junto a él como si nada. Pasó junto a Carol, que estaba pegada a la pared, intentando hacerse invisible. Pasó junto a todos, dirigiéndose directamente al centro de aquella escena silenciosa, hacia la mujer de la blusa empapada que había permanecido allí con una calma imperturbable todo el tiempo. Se detuvo justo frente a Amara. Toda su severidad, todo el hielo en su mirada se derritió al instante. Su rostro se suavizó y había un tono de sincera preocupación paternal en su voz que Maya, en el mostrador, rompió a llorar de nuevo. ¿Estás bien, cariño?, preguntó en voz baja, extendiendo la mano y tocándole suavemente el hombro. En ese momento, una explosión invisible se produjo en el vestíbulo. Un centenar de pensamientos, conjeturas y suposiciones colisionaron y se desmoronaron, dando paso a una verdad asombrosa e imposible. ¿Querida? La simple palabra resonó en el silencio ensordecedor, más fuerte que un disparo. Robert Harrison se tambaleó y agarró el brazo de su vecino. Jennifer Walsh se tapó la boca, con los ojos abiertos de par en par por el horror. Carol dejó escapar un suave chillido, como el de un ratón. Y Brad los miró a David Washington y a esa mujer, y su cerebro se negaba desesperadamente a atar cabos. Washington. Amar a Washington. Él mismo había leído su nombre en la declaración. ¿Cómo no lo había visto? ¿Cómo había sido tan ciego?
Toda su bravuconería, toda su ira y su presunción lo abandonaron, dejando solo un miedo pegajoso y paralizante. Su rostro palideció como el papel. Amara miró a su padre. No había lágrimas en sus ojos, solo un cansancio sereno y una firme confianza. «Estoy bien, papá», respondió ella con la misma calma, solo un poco mojada. «Pepa». La segunda palabra fue el broche de oro. Un suspiro de horror, silencioso pero claro, recorrió a la multitud de ejecutivos. Ahora todo encajó. La misteriosa mujer, su increíble calma, la cuenta regresiva, una llamada urgente a todos los jefes. Esto no era solo una prueba, era una ejecución. Y todos fueron testigos. Amara se hizo a un lado para que su padre pudiera ver mejor a Brad. Luego le entregó su costoso teléfono. «Está todo documentado, papá», dijo con tono serio y serio. «Se toman fotos, se registra la hora. Y sí, logré encender la grabadora, así que las amenazas a los empleados también están grabadas». Se refería a Maya. La chica, tras el mostrador, sollozó, dándose cuenta de que no solo no la despedirían, sino que su intento de interceder había sido notado desde arriba. Jerome, inmóvil como una estatua, exhaló casi imperceptiblemente. Había tomado la decisión correcta, confiando en su instinto en lugar de en las órdenes de un jefe insignificante. David Washington contestó el teléfono. No miró la pantalla. Lo había visto todo con sus propios ojos. Giró la cabeza lentamente y volvió a mirar a Brad Stevens. Esta vez lo miró largo rato, y no había indiferencia en su mirada. Había la furia fría y calculadora de un depredador que ha acorralado a su presa. Su voz, al hablar, era tranquila, pero cada sílaba resonaba como el acero. «Señor Stevens», dijo, y la sola palabra «señor» sonó a insulto. «Fundé esta empresa hace 35 años. La construí desde cero. Le dediqué mi vida, mi nombre. Quienes trabajan aquí no son solo piezas de una máquina. Son mi equipo, mi familia, en cierto modo. Y no toleraré que nadie en mi casa, en mi edificio, trate a otro ser humano de esa manera». Hizo una pausa para dejar que sus palabras calaran en sus oídos. No solo derramó una bebida, señor Stevens, demostró una flagrante falta de respeto. Humilló a un hombre frente a docenas de testigos. Abusó de su insignificante poder al amenazar a otros empleados que intentaban hacer lo correcto. Es un cáncer en mi empresa, y cánceres como ese se eliminan rápida y despiadadamente. Brad abrió la boca para decir algo, quizás para disculparse, quizás para intentar justificarse, pero solo salió un suspiro patético y ahogado. Miró a David Washington y vio pasar toda su vida ante sus ojos, su carrera, su hipoteca, el respeto de sus vecinos, todo desmoronándose. «Carol», balbuceó volviéndose hacia su asistente en un intento desesperado de encontrar apoyo. «Dile». Pero Carol lo miró con horror y asco. Retrocedió un paso, alejándose de él como si fuera un leproso. Sus ojos decían una cosa: no estoy con él, no hice nada. La traición fue instantánea y completa. David Washington siguió su mirada. Sí, dijo, dirigiendo su mirada gélida a Carol. Tu cómplice, la que sonrió con sorna y alentó este escándalo. Bueno, la complicidad sigue siendo participación. Carol palideció aún más, si es que eso era posible. Empezó a balbucear. «No, es que, señor Washington, yo...» Pero él ya no la escuchaba. Se volvió hacia Brad. Su voz era aún más baja, pero eso solo lo hacía más aterrador. «Mi hija Amara», dijo, pronunciando cada palabra con claridad. «Vino hoy a una entrevista para un puesto de muy bajo nivel, de incógnito, a petición mía. Quería ver la empresa desde dentro, no desde la cúpula de la vicepresidencia, sino desde abajo, para ver cómo tratamos realmente a la gente. Bueno». Miró de reojo a los líderes congelados que ahora miraban al suelo, temerosos de levantar la vista. «Gracias, señor Stevens»,
Le hizo una demostración inolvidable. Le enseñó todo lo que necesitaba saber. David Washington se volvió hacia Jerome, quien se había mantenido inmóvil como una roca, la viva imagen de la calma y la profesionalidad. La mirada del director ejecutivo era diferente ahora, no la fría reservada para Brad, sino respetuosa. «Señor Jerome», dijo David con voz serena y autoritaria, «por favor venga». Jerome dio 2 pasos intencionadamente hacia adelante, deteniéndose frente a su superior. No mostró sorpresa ni servilismo, solo una tranquila espera de órdenes. «Actuaste de manera ejemplar», continuó David, y sus palabras resonaron en el silencioso pasillo. Recibiste una orden directa de un gerente que abusaba de su cargo. Evaluaste la situación, mostraste moderación y seguiste el protocolo en lugar de exigencias histéricas. Protegiste la dignidad de la persona sin usar la fuerza. Ese es el trabajo de un verdadero jefe de seguridad. Hizo una breve pausa y su mirada se deslizó sobre Brad, quien pareció encogerse bajo el peso de esas palabras. Así que, con efecto inmediato, señor Jerome queda nombrado jefe de seguridad de toda la sede. Su salario se duplica. Su predecesor, quien, según tengo entendido, se encuentra en una pausa para comer muy larga, será notificado de su renuncia. Y su primera asignación en su nuevo puesto será, ¿sí? David volvió su mirada fulminante hacia Brad y Carol. Acompañe a estos 2 ex empleados fuera del edificio. Asegúrese de que sus pases de seguridad sean cancelados y de que sus efectos personales les sean entregados más tarde en una caja de cartón. Tienen prohibida la entrada a este edificio, para siempre. Jerome asintió brevemente. Así se hará, señor Washington. No había malicia en su voz, solo precisión profesional. Se giró hacia Brad. Señor Stevens, por favor, acompáñeme a la salida. Brad Stevens pareció despertar de su estupor. El pánico que lo había paralizado había sido reemplazado por una ira desesperada y patética. «¡No puedes!», Srenia le gritó a David. «Tengo un contrato. Le he dado 12 años a esta empresa. 12 años. No puedes echarme por una chica». David Washington ni siquiera lo miró. Se acercó a su hija, la tomó suavemente por los hombros y la giró para que diera la espalda a la escena. «No necesitas ver esto, cariño», dijo en voz baja. Amara lo miró con una confianza inquebrantable. «No, papá, quiero ver esto. Todos necesitan verlo». Sus palabras hicieron que David mirara a su hija con nuevo respeto. Asintió en silencio y se hizo a un lado, dejando que Jerome hiciera su trabajo. «Señor Stevens», repitió Jerome con voz acerada, «no cause más problemas. Venga». «No me voy a ninguna parte», gritó Brad, con el rostro desencajado por la rabia. «Voy a demandarlos. Los voy a demandar a todos. Tú», señaló a Maya con el dedo, «vas a ir primero por perjurio. Y tú». Srenia giró hacia Lisa Miller, que aún sostenía el teléfono. «Por filmación ilegal». Jerome dio otro paso y se interpuso entre Brad y el resto del personal. Su enorme cuerpo era una pared impenetrable. «Tienes 2 opciones», dijo con calma. «Vienes conmigo voluntariamente o me veré obligado a usar la fuerza. La decisión es tuya». En ese momento, Carol, al darse cuenta de que su barco se hundía junto con el capitán, hizo un último intento desesperado por salvarse. «Señor Washington», Srenia suplicó apresurándose, «por favor, no es mi culpa. Todo esto es culpa suya. Brad me obligó a hacer esto. Es mi jefe. Debería haberlo escuchado. No quise hacerlo. Estoy lista para testificar». David la miró con frío desprecio. «Te quedaste ahí sonriendo con suficiencia», espetó. «Disfrutaste humillando a otro hombre. Amenazaste a la joven de recepción que había demostrado más decencia que tú en toda tu vida. Tu aquiescencia te convirtió en cómplice. Tu intento de culparlo ahora también te convierte en un cobarde. Jerome», su voz se volvió más firme, «enséñale a la señorita». «No quiero ni saber su apellido. Enséñaselos a ambos». Carol empezó a sollozar fuerte y dramáticamente, agarrándose la cabeza.
pero no había compasión en los ojos de quienes la rodeaban. Brad, al ver su traición y su inutilidad, finalmente se derrumbó. Sus hombros se hundieron. Miró las docenas de rostros que habían presenciado su desgracia y solo vio condenación y alivio. Jerome tomó el codo de Brad con suavidad pero firmeza. Brad no se resistió. El segundo guardia, acercándose a la señal de Jerome, también tomó cortésmente el brazo de Carol, que sollozaba. En un silencio sepulcral, la humillada pareja se dirigió hacia las puertas giratorias que los llevaban fuera del mundo del trabajo prestigioso y los altos salarios, a la calle, hacia lo desconocido. Cuando las puertas giraron tras ellos por última vez, un suspiro colectivo de alivio pareció inundar la sala. El espectáculo había terminado. David Washington esperó hasta que se perdieron de vista. Luego miró a la multitud paralizada. «Quiero que todos entiendan esto», dijo alto y claro. «Esta empresa no tolerará el acoso, la parcialidad ni el abuso de poder, a ningún nivel. De ahora en adelante tendremos tolerancia cero con ese tipo de comportamiento. Cualquiera que sienta que su posición le da derecho a humillar a otro puede seguir al señor Stevens. La puerta está abierta». Nadie se movió. Entonces David se giró y se dirigió a la recepción, donde Maya Rodríguez estaba pálida y asustada. Se detuvo frente a ella y su rostro severo se suavizó. Le sonrió con cariño, casi paternalmente. «Maya, ¿verdad?», preguntó suavemente. Ella solo pudo asentir, incapaz de articular palabra. Tenía lágrimas en los ojos. «Maya», continuó David, «hoy demostraste la cualidad que más valoro en las personas, el coraje. Tenías miedo, lo vi, arriesgaste tu trabajo, tu futuro, pero aún así hiciste lo correcto. Defendiste a un hombre que ni siquiera conocías contra tu jefe. Eso vale mucho». Él permaneció en silencio por un momento, mirándola a los ojos. «La gente como tú, Maya, no debería contestar el teléfono, sino liderar. ¿Sabes lo que es la integridad? Eso no se aprende en ninguna universidad. Dime, ¿tienes estudios superiores?» Maya tragó saliva con fuerza y negó con la cabeza. «Yo fui a la universidad, pero tuve que irme. Tenía que trabajar, ayudar a mi familia», susurró. «De acuerdo», asintió David. «Bueno, lo solucionaremos. A partir de mañana te transferirán a mi oficina. Trabajarás como asistente del vicepresidente de Recursos Humanos, con un salario adecuado, y la empresa cubrirá todos tus estudios universitarios en la especialidad de gestión de recursos humanos. Queremos que seas tú quien seleccione a las personas que trabajarán en esta empresa en el futuro, para que busques a personas tan valientes y decentes como tú». Maya jadeó. Las lágrimas que había estado conteniendo durante tanto tiempo brotaron de sus ojos. Se tapó la boca con la mano sin dar crédito a sus oídos. Era como un sueño, el ascenso con el que nunca había soñado, la oportunidad de terminar sus estudios, todo parecía irreal. No sé qué decir», balbuceó entre lágrimas. Gracias, señor Washington». «Soy yo quien debería agradecerte, Maya», respondió con seriedad. Luego se volvió hacia Lisa Miller, que todavía estaba de pie a un lado, con el teléfono abajo. «¿Y usted, señorita?» «Lisa Miller, señor, del departamento de marketing», respondió rápidamente. «Señorita Miller, hizo algo muy inteligente. No intervino directamente, pero se aseguró de que hubiera pruebas. Eso demuestra su estrategia. Envíe esta grabación al jefe del departamento legal. Creo que la necesitaremos si el señor Stevens decide cumplir con sus amenazas de ir a juicio. Recibirá una bonificación por su iniciativa y preocupación». Lisa asintió, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Simplemente quería documentar la injusticia, pero en cambio recibió elogios del propio director ejecutivo. Finalmente, David Washington se giró hacia el último grupo de personas que habían permanecido a un lado, clavados en el suelo. Eran Robert Harrison y Jennifer Walsh, dos altos ejecutivos. Estaban pálidos como el papel, parecían temerosos y arrepentidos, pero David los identificó.
Lamentaban no lo sucedido, sino haber sido sorprendidos en plena indiferencia. David caminó lentamente hacia ellos. Su sonrisa había desaparecido. Su rostro volvió a ser duro como el granito. Se detuvo a un paso de ellos y miró primero a Harrison, luego a Walsh. Guardó silencio y el silencio fue más aterrador que cualquier grito. Duró 10 segundos, 20, 30. La tensión en el aire era casi palpable. Harrison empezó a sudar nervioso. Su costoso traje de repente le apretaba y le sofocaba. Jennifer aferró su bolso con tanta fuerza que se le pusieron los nudillos blancos. Cuando David finalmente habló, su voz era tranquila, casi un susurro, pero cada palabra golpeó como un martillo. «Ustedes dos», comenzó, «están en puestos de liderazgo. Ganan un salario con 6 ceros. ¿Por qué?», pregunto. ¿Por usar trajes caros y tomar café? Su principal responsabilidad es la gente, cuidarla, crear un ambiente saludable en el equipo. Son líderes, deben dar ejemplo. Se acercó aún más, provocando que retrocedieran involuntariamente. Te quedaste ahí parado, lo viste todo. Viste al gerente de tu empresa humillar a una mujer, lo viste amenazar a otro de tus subordinados, lo viste todo. ¿Y qué hiciste? Nada. Miraste hacia otro lado. Decidiste que no era tu problema. Decidiste abordarlo más tarde. Fuiste un cobarde. Traicionaste la confianza de todos los empleados que te miraron. Demostraste que no merecías tu puesto. Harrison intentó decir algo. David, no queríamos que la situación se agravara. Pensamos que sería mejor resolver esto en la oficina, sin testigos. ¿Sin testigos? Componen placement, interrumpió David con la voz helada por la rabia. No querías resolver el incidente, querías silenciarlo, querías llamar a Brad, regañarlo para guardar las apariencias y decirle que tuviera más cuidado la próxima vez y tal vez ofrecerle a la chica un cupón para la tintorería. Tengo razón, Robert. Robert Harrison guardó silencio porque David tenía toda la razón. Ese era su plan. Ustedes no son líderes, terminó David mirándolos directamente a los ojos. Son burócratas, personas mayores que temen perder sus cómodos trabajos. Son parte del mismo cáncer que Brad Stevens, solo tienen metástasis un poco más arriba. Se dio la vuelta, no queriendo perder ni un segundo más de su tiempo en ese salón con ellos. Y contigo, dijo por encima del hombro, y sus palabras sonaron como una sentencia. Hablaremos en mi oficina, inmediatamente. Se acercó a Amara, la rodeó con el brazo y la condujo al ascensor, que ya los esperaba con las puertas abiertas. La multitud se apartó en silencio, observándolos con una mezcla de miedo, respeto y una tímida esperanza de que el viento del cambio finalmente hubiera soplado en su compañía.